Da un giro a la esclerosis múltiple. Pon el foco en lo que sí puedes hacer. Este podcast está creado para revolucionar y reevolucionar el concepto que tienes sobre la esclerosis múltiple. Somos el primer podcast en español creado por un equipo multidisciplinar que trabaja con personas que conviven con esclerosis múltiple. Somos Marta Mármol, Pablo Rey y Laura Verdugo. Te recordamos que puedes trabajar con nosotros en el programa de 180 grados al cambio. También puedes comprar nuestro ebook y con esclerosis múltiple, ¿qué puedo hacer yo? En 180alcambio@gmail.com. Te invitamos a que este podcast sea un espacio para el cambio, un espacio para ti. Hola, buenas. Estamos en otro episodio de Da un giro a la esclerosis múltiple y hoy queremos hablaros de qué es un equipo multidisciplinar, que tanto se habla de ellos en la actualidad. Y antes de empezar, diré que personalmente entiendo que un equipo multidisciplinar es muy necesario para cualquier paciente. De hecho, diré que es esencial para convivir con esclerosis múltiple. Un equipo multidisciplinar, tal y como nos lo dice la RAE o como lo dicen los diccionarios, es un grupo de personas con habilidades diferentes, pero complementarias que trabajan con un objetivo compartido. Y este término se refiere a los equipos en los que se combinan diferentes formaciones académicas, especialidades y experiencias profesionales con el fin de lograr propósitos comunes. Los equipos multidisciplinares dentro de patologías como la esclerosis múltiple entienden también esto, es decir, diferentes profesionales con diferentes especialidades con el propósito de que el paciente conviva mejor con esa patología, esté mejor, recupere la salud o no empeore. Nosotros, desde 180 grados el cambio, somos un equipo multidisciplinar que nace como un equipo de trabajo formado por profesionales provenientes de diferentes disciplinas, como os estaba comentando antes, pero que aún así son complementarias y se unen para lograr ese objetivo común, que el paciente esté mejor. Además, se adecúa a las necesidades individuales de cada persona, así es como deberían de ser los equipos multidisciplinares, y contribuye a la mejora en su calidad de vida, a la capacidad funcional diaria y a una buena gestión en cualquier ámbito que se le presente. Y como no podría ser de otra manera, ya que su propio nombre lo indica, lo que pretendemos el equipo, que en este podcast queremos comentaros que es un equipo multidisciplinar, pero como nosotros lo somos, vamos a hacer referencia a ello, es que las personas que trabajen con nosotros consigan dar ese giro en su vida tan necesario cuando se padece una enfermedad tan compleja como la esclerosis múltiple, y a poder ser que el giro sea de 180 grados para estar en un punto diferente del que comienza. Nosotros, el equipo, nos dimos cuenta hace tiempo de que las personas que conviven con esta patología muchas veces sienten que no saben hacia dónde ir, dónde buscar buena información sobre las áreas que pueden mejorar por ellos mismos o por ellas mismas, a qué especialistas acudir. Y es justo por eso por lo que nació este proyecto, pero es que antes ya se sabía que los equipos multidisciplinares eran un buen resultado a la hora de convivir con esta patología. De hecho, y esto es algo que me encanta, porque es que me encanta, en la actualidad desde las asociaciones se está empezando a dar la voz y la importancia a los equipos multidisciplinares o pluridisciplinares que engloban varias disciplinas. Y eso en sí mismo es un gran avance, porque hasta hace poco tiempo esto no existía. Aunque la realidad, y este es ese trago amargo, es que es muy complejo tener equipos multidisciplinares de verdad, que compartan objetivos individuales en cada área y un objetivo común, que el paciente esté mejor, y que tengan una comunicación diaria, que es así como deberían de ser los equipos multidisciplinares, para ver cómo es la evolución del paciente y así poderle ayudar a mejorar de manera global su vida. Entonces, por eso es tan complejo. Es una utopía a día de hoy que se pretendan equipos multidisciplinares dentro de asociaciones de la sanidad, porque sería un gasto altísimo para cada paciente, pero no es una utopía porque los equipos multidisciplinares existen y nosotros somos el claro ejemplo de ello. Os voy a pasar con Pablo para que os siga contando un poquito más, que es un equipo multidisciplinar, y que tengáis más claro este concepto, porque es muy, muy, muy importante para mejorar.
Bueno, pues por poner, digamos, un caso práctico, un ejemplo, pues vamos a hablar un poco de lo que compone el equipo de 180 grados, el equipo multidisciplinar 180 grados, que está compuesto por 3 profesionales especializados en tres áreas claves del día a día en el tratamiento de la esclerosis. Una es el área de la nutrición, con Marta, la otra área es el área del bienestar emocional y mental, con Laura, y el área del ejercicio físico, que en este caso pues soy yo el responsable. Y claro, nuestro objetivo común, como explicaba antes Laura, el objetivo común de lo que conlleva el trabajar de forma multidisciplinar, pues en este caso el objetivo de nuestro equipo no es otro que el de conseguir mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple. Aquí sí que me gustaría hacer una pequeña diferencia, explicar en qué se distingue lo que es lo que compone un equipo multidisciplinar, como puede ser en este caso el nuestro, a lo que supone trabajar con un equipo multidisciplinar, sí, pero acudiendo por vías diferentes. O sea, me refiero una manera, o sea, un contexto es eso, el trabajar en conjunto, y otra cosa es acudir, por ejemplo, a esos 3 profesionales que pueden componer un equipo disciplinar como el nuestro, pero de forma individual. O sea, en vez de trabajar en conjunto, acudir a esas 3 disciplinas de forma individual a cada uno. ¿Qué diferencia hay entre un contexto y el otro? Pues que digamos que la metodología de trabajo es totalmente distinta, en el sentido de que trabajar en equipo, la información va a estar siempre unificada y se parte de un análisis en conjunto. Se debate esa información y se ejecuta acorde a las 3 áreas en común para ofrecer un servicio global que evidentemente va a beneficiar a la persona. Al acudir a estos 3 profesionales de estas 3 áreas por separado, la información no se va a compartir ni a unificar, porque cada profesional le dará la información que corresponde a su área correspondiente, pero no solo va a estar, o sea, solo únicamente va a estar analizada desde esa especialidad. Esa información no se va a unificar con el resto de los profesionales que en este caso trabajarían, por lo que la calidad del servicio también va a estar vida. Disponer de un equipo multidisciplinar en contacto permanente y perfectamente coordinado, la verdad que es clave, y sobre todo en cualquier tratamiento de cualquier patología. Y yo, para terminar, voy a hablaros de por qué surge esto de los equipos multidisciplinares, sobre todo últimamente, y como decía Laura, las asociaciones cada vez lo aconsejan más, lo recomiendan, pero luego no se lleva a cabo. Y es que en realidad la medicina ha ido evolucionando mucho en los últimos años, y esa evolución también hace que cada profesional se tenga que especializar y especificar en un tema más concreto. Antiguamente el médico del pueblo o el boticario sabía un poco de todo y parecía que sabía mucho. Y en realidad sabía mucho y podía ayudar de aquella manera, ¿no? Pero la especialización de cada uno ha hecho que no podamos saber tanto de cada cosa, porque es imposible. Entonces, bueno, pues cada vez nos especializamos expertos de ello, pero muchas veces perdemos un poco el foco de lo demás, y no deberíamos. Deberíamos tener en cuenta todo lo demás, aunque no sepamos sobre ello. Entonces, por eso, hacer un equipo multidisciplinar en el que tener alrededor profesionales que también complementen toda esta formación hace que englobemos la salud desde un todo, y que el trabajo, tanto para el profesional como para el paciente, como ahora veremos en las ventajas, sea necesario. Y es que al final, bueno, pues si pensamos en cualquier ejemplo, si yo me rompo la muñeca, yo prefiero que me opere un cirujano especializado en muñeca solo que el de rodilla. Entonces, tener a otro, a lo mejor si me rompo las dos, que uno me opere la rodilla y otro la muñeca, es fundamental, ¿no? Pues así, que ahí lo vemos muy claro, puede ocurrir, como en nuestro caso, que es unir el resto de hábitos de vida, ¿no? Tanto salud emocional, ejercicio, nutrición. Al final, bueno, pues son hábitos de vida generales que todos sabemos que son beneficiosos, pero que entre nosotros no somos especialistas el uno del otro. Em, ¿Qué ventajas tiene? En parte las ha ido diciendo un poco Pablo, pero por nombrarlas una a una, las ventajas que tiene un equipo multidisciplinar, entendiendo multidisciplinar con equipo que está en contacto entre ellos, que trabajan al unísono con un mismo objetivo común, aunque luego tengamos objetivos individuales en cada una de las áreas,
Primero es el aprendizaje que tenemos nosotros como profesionales de tener a personas que complementan lo vuestro, o sea, lo nuestro. Es decir, como os decía antes, yo sé la importancia que tiene el deporte en personas con esclerosis múltiple, pero mi recomendación no puede ser más allá de tienes que moverte, tienes que ejercitarte, tienes que ganar musculatura, pero Pablo es el que va a hacer, va a pautar eso en concreto para cada persona. Por lo tanto, ya solo desde el ámbito profesional es beneficioso y por lo tanto también es beneficioso para la persona que trabaja con nosotros. Trabajar en un equipo multidisciplinar también aumenta el número, los puntos de vista y por lo tanto el abordaje es mucho más rico porque tenemos de repente un montón de opciones que compartir y que hablar y que entre todos, pues esto es una lluvia de ideas. En un equipo creativo de publicidad me imagino que no es lo mismo tener una idea de uno solo que empezar a trabajar con gente. Pues aquí un poco lo mismo. Yo me lo imagino como una caja de herramientas en la que cada profesional tiene su caja de herramientas, entonces vamos llenando y a la hora de trabajar, pues cuantas más herramientas tengamos, no quiere decir que vayamos a usar todas, pero vamos a poder elegir la más adecuada para cada caso. Después, bueno, por supuesto, la comunicación entre nosotros, que es bueno para nosotros hacer el trabajo correctamente, pero sobre todo cómo repercute a la persona, al paciente en este caso, que trabaja con nosotros. Porque cada vez hay más estudios en los que se demuestran que la mejora de las personas que trabajan con equipos multidisciplinares, pues es mayor, incluso hay menos errores médicos, que también pues es normal, ¿no? Porque al final estamos abordando todo desde muchos puntos. Para mí, una de las ventajas claras de un equipo multidisciplinar, sobre todo en salud general, por así decirlo, es que tenemos en cuenta a la salud mental, ¿no? Que muchas veces, sobre todo cuando es algo que aparentemente es muy físico, damos por hecho que, bueno, que eso ya es secundario y en cambio en un equipo multidisciplinar se mete tanto para acompañar, guiar en el proceso, pues, de la enfermedad. Y para mí, la clave es que en el equipo multidisciplinar, y siempre lo decimos aquí en 180 grados, que es que la persona que trabaja con nosotros empieza a formar parte del equipo, que somos 3 hasta que alguien entra y somos 4. Y esa persona forma parte y tanto en las decisiones como, bueno, en todo. O sea, es parte fundamental y de hecho nosotros nos adaptamos a ella más que ella a nosotros. También, Hasta Marta, la veloz. me gustaría decir algo importante, que es que cuando trabajas en un equipo multidisciplinar y hay una comunicación constante del equipo de cómo está la persona, el paciente, de cómo está siendo el abordaje, cuando hay algún tipo de problemática dentro de alguna de las áreas, imaginaos, yo convivo con esclerosis múltiple y voy al nutricionista porque entiendo que necesito un cambio de dieta, un cambio de hábitos, pero empieza a haber dificultades, no sé muy bien por qué y lo dejo. Pues ahí no habría más abordaje. El nutricionista te dice, oye, ¿puedo hacer algo por ti? Pues no, mira, es que no me apetece, es que no tengo ganas, es que no lo he conseguido. Sin embargo, en un equipo multidisciplinar, esto se trata de manera holística, o sea, lo vemos en un compendio, en un círculo. Entonces es mucho más fácil poder ver dónde está la problemática y solucionarla en el nivel que sea, ¿vale? Porque no es una persona con una, sino somos 3 los que estamos viendo diferentes puntos de vista de esa persona y sobre todo le estamos viendo diferentes maneras de cómo procesa la información y cómo la está llevando a cabo. Para mí también, dentro del equipo multidisciplinar, Marta, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y Pablo, pero a mí me parece que como paciente, yo recuerdo cuando iba al neurólogo y me quejaba de que decía, jo, es que el neurólogo no me dice que tengo que hacer cosas ni me manda una dieta más allá, pero es que claro, señores y señoras, el neurólogo es neurólogo. O sea, él ha estudiado neurología, ha estudiado el cerebro humano, cómo se comporta, se ha especializado en ciertas patologías, sabe decirte si están activas, no están activas las lesiones, te sabe dar e informar de nuevos fármacos, pero no tiene por qué saber ponerte una dieta o hablarte de nutrición o de deporte o del estrés o de meditación. Para eso hay otro tipo de profesionales. Entonces, el equipo multidisciplinar, desde mi punto de vista, lo que da es una oportunidad de cambio a la persona, de cambio de perspectiva, ¿vale? O sea, de empoderarse como paciente. Una medida de prevención para no tener otras patologías y para no empeorar,
poniendo el foco en muchas cosas, no solamente en una. Y es la obligación del paciente, así lo veo yo, ¿eh? Es como una obligación que el paciente debería de tener consigo mismo, me hablo en mi primera persona porque convivo con ello, para poder estar mejor y dejar de mirar para afuera para empezar a mirar hacia adentro. Para añadir, igual que decía antes, que yo sé la importancia que tiene el ejercicio o la salud mental o otras cosas, pero yo no puedo aportarlas, a mí sí que me gustaría que llegase el día en que el neurólogo, evidentemente, no sepa de nutrición porque me parece imposible. A lo mejor si le gusta, porque justo personalmente a ese neuróloga le gusta la nutrición, pero sí que creo que es muy importante que los médicos entiendan la importancia que tiene el resto de hábitos de vida. Que- Porque muchas veces no la entienden y no la aconsejan directamente, pero también ocurre el caso de que muchas personas que conviven con esclerosis preguntan y te dicen, "Buah, eso es una tontería, es que eso te da igual, puedes comer cualquier cosa". Y no es verdad. Entonces yo creo que no tienen que saber, porque es verdad, porque es que es imposible, pero, pero sí que tienen que saber la importancia que tiene para poder derivar a otros profesionales que hagan su trabajo. Es fabuloso que el neurólogo tenga esa información porque nos facilitaría a los pacientes que convivimos con esta patología mucho el futuro, pero también a día de hoy estamos en la era de la información y es el propio paciente el que se tiene que responsabilizar y decirle al neurólogo, oye, a mí me está viniendo muy bien esto que estoy haciendo. Estoy haciendo meditación y me está viniendo muy bien. Díselo a otros pacientes y que no sea el neurólogo bajo estudios científicos que tardan años en hacerse el que diga, pues es verdad, ha salido un estudio de la Universidad de Wisconsin que dice que la nutrición es estupenda. No, que vaya el propio paciente y le diga a su neurólogo, oye, por si te sirve a ti y le sirve a tus pacientes, me he quitado el gluten y estoy mucho mejor, que estoy empezando a ejercitar fuerza y tengo mejor el equilibrio, que la verdad es que estoy cuidándome la parte mental y emocional con meditación y ya no tengo esos pensamientos obsesivos pensando que me voy a quedar en una silla de ruedas todos los días. Y desde ahí el propio, o sea, que no sea unidireccional, sino bidireccional, que sea el paciente y el neurólogo, que son los que tienen las riendas a día de hoy, quienes dan esa información a la población en general. No sé cómo lo veis vosotros, chicos, pero estoy últimamente sin pelos en la lengua y me he desatado con esa responsabilidad de que los pacientes también podemos aportar mucho. Sí, pero que tiene todo el sentido. Al fin y al cabo, el que realmente tiene esa percepción del día a día es el paciente. Por parte del profesional, evidentemente, su responsabilidad es asesorar y que a veces simplemente se trata de eso, es un poco lo que hablaba Marta también, o sea, es asesorar con coherencia, o sea, está muy bien que le digas a un paciente que tiene que hacer ejercicio, pero ¿qué ejercicio? O sea, no, pues mira, te recomiendo que te pongas en manos de un profesional especializado en X y que empieces a trabajar tal, porque claro, la pauta general de hacer ejercicio lo sabemos todos, que hay que comer bien lo sabemos todos. O sea, es un poquito, yo creo que meterse más en la problemática, pero de corazón, digamos. Y, y desde ese sentido tal, y claro, y evidentemente el feedback que da el paciente, en ese sentido es clave también. Yo siempre digo que la ciencia avanza con la experiencia clínica. Al final, Exactamente, las, exactamente. las cosas que se empiezan a probar y luego se estudian, porque al final hacer un estudio sobre algo es muy caro. Entonces, no se hacen estudios a lo loco, se hace una hipótesis basada en la experiencia clínica. Entonces, muchas veces, pues la experiencia clínica y lo que va dando resultados es lo que se termina estudiando, ¿no? Sobre todo en ámbitos, pues como hábitos de vida, que es muy difícil hacer estudios de esto, yo lo he dicho siempre, porque al final Sí, son no va a costes dar dinero. muy... Sí, exactamente. Un medicamento da dinero y la industria, con todo su derecho, pone dinero en un producto que pretenden que se venda, entonces que repercuta con dinero. Pero ¿quién gana si estudiamos que hay que quitar o retirar algunos alimentos o hay que hacer algún tipo de ejercicio? ¿Quién invierte dinero? Hombre, la inversión pública. Pero bueno, ya sabemos cómo va la investigación pública, por lo menos en España, ¿no? Y me gustaría terminar la parte que estaba diciendo antes, porque claro, hemos hecho la ventaja y ahora todo el mundo estará preguntándose que por qué no se hacen, ¿no? Sí, es maravilloso y fantástico y tiene muchísimas ventajas para tanto para profesionales como para pacientes. Y al final es que es un reto, primero, porque encontrar a gente que tenga la misma forma de trabajar, que quiera trabajar en la misma manera, en el mismo sentido, también un poco a veces
bajar egos, entre comillas, sino, bueno, formas de trabajar o puntos de vista, porque al final hay que ceder en muchas opiniones o maneras de trabajar. Pero bueno, al final no se hace porque es más caro, desde sanidad pública o sanidad privada, pero seguros, es muy caro, porque al final es dedicación de personas, no solo en el momento de atender a la persona que estamos atendiendo, sino también de hacer reuniones entre nosotros, de poner en común, de lluvia de ideas, y eso es bastante más caro, complejo y complicado que atender de forma individual, aunque acudas a diferentes profesionales, como decía Pablo, ¿no? La diferencia entre multidisciplinar y acudir a múltiples terapias, que bueno, está bien, pero muchas veces, y aquí también quería, perdona que me estoy enrollando, pero bueno, quería ver la importancia que tiene que una persona vaya a diferentes profesionales. Está muy bien porque estamos abordando el problema desde muchos ámbitos, pero nos encontramos también con dificultades y es que los profesionales tengan diferentes puntos de vista y diferentes vías y al final el que sale perdiendo ahí es la persona. Y voy a poner un ejemplo que me pasó ayer, no con una persona con esclerosis, pero en mi consulta me llegó una persona que viene de trabajar con otra. Otra que no tiene parte de nutrición, pero le ha mandado una dieta. Una dieta que yo no comprendo y no es que no comprenda, sino que yo pondría casi lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le decimos a ese paciente? Esa persona se queda un poco descolocada, ¿no? Porque si yo le mando otra cosa, no va a hacer nada bien nunca, ni lo suyo ni lo mío. Y es el jaleo. Muchas veces, pues, al final quien sale perdiendo en dar diferentes recomendaciones es el paciente. Que pues se pierde la unificación en la información. O sea, quedan cosas por el camino, cosas y a veces hasta discrepancias. O sea, que no se llegan a debatir y entonces, claro, no se llega a esa unificación de información y para transmitírsela a la persona, bueno, al paciente de forma coherente, ¿va? A mí algo que me parece también súper primordial, además del tema de la comunicación, de hablar de una sola manera o en una sola dirección, es esa parte de que los equipos multidisciplinares, bueno, voy a hablar del mío y voy a hablar de este. Tenemos muy claro que el paciente no tiene que estar toda la vida con nosotros, sino que tiene que ganarse su independencia, porque al final, si nosotros estamos dando si nuestro speech, si nuestra comunicación va en el sentido de responsabilízate, tienes que tener claro qué es lo que puedes hacer por ti para hacerlo por ti. O sea, el equipo multidisciplinar tiene que tener muy claro que tiene que enseñarle a manejarse para que un día vuele solo y vaya solo y ya no necesite más. A lo mejor, imaginaos pasando 3 años, pues necesitas la ayuda de algo más, pero eso es diferente, o sea, la no dependencia. O sea, empezar a favorecer la independencia de los pacientes, no amarrarlos, no tenerlos sujetos con un para siempre. Porque claro, muchas personas no acuden a hacer más cosas, yo por lo que intuyo y por lo que algunas también me han dicho, porque es como, ¿para qué? Ostras, ¿para qué no? Es como, ¿para qué? Voy a estar toda la vida así, que no, ¿para qué no? Justo lo contrario, para empoderarte, para saber qué es lo que tienes que hacer con tu propia responsabilidad, para aprender de profesionales a que te ayuden y te acompañen a enseñarte cómo es tu manera de estar mejor y para que sigas solo y sola y puedas estar mejor y prevenir. No, o sea, no estancar, prevenir y mejorar, además de estancar. Así que los equipos multidisciplinares es que son maravillosos. Y con esto finalizamos este episodio. Espero que os haya gustado y nos escuchamos en el siguiente.